Gloria. Y quiero compartir algo muy interesante, titulado Crecer duele. Gloria a Dios. Quiero hablar sobre este tema titulado Crecer duele. Y para esto quiero leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Amén. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Escuche esto con atención, porque esto va a bendecir la vida de alguien. Mi cabeza, dice el niño, y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Amén, 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 amén. Esta historia está bien interesante. Este niño, este hijo a quien se refiere la historia, es el hijo de la tsunamita. Y dice la palabra de Dios que... Deme un momentico. Hágame saber si usted me está escuchando bien, por favor. Ok, ahora sí. Hágame saber si me escucha bien. Para iniciar, hágame saber ahí en los comentarios. Dígame, sí, varón, lo escuchamos bien. Quiero saber que me puede escuchar bien. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Amén, 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 amén. Ok. La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Lo voy a leer nuevamente. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, agarren el niño y llévenselo a su madre. Esta historia está bien interesante. El niño quien se refiere a la historia es el hijo de la tsunamita. Recuerda cuando el profeta Eliseo se hospeda en la casa de esta mujer, gracias a la honra que esta mujer le dio a este profeta, lo hospedó, lo trató bien, le hizo la vida más fácil. Al final Dios terminó honrando a esta mujer porque ella había honrado a un hombre de Dios. Y esta mujer que lo tenía todo aparentemente, pero tenía el vientre cerrado y no podía concebir hijos, Dios le trajo fertilidad, Dios le trajo multiplicación en su casa. Y eso es lo que sucede cuando tú honras a Dios, cuando tú honras los hombres de Dios, cuando tú haces que la expansión del evangelio sea más fácil. Eliseo era un hombre que predicaba continuamente el evangelio de Cristo. Ella no solamente está honrando o ayudando a este hombre, ella está haciendo que el reino de Dios sea establecido, sea manifestado, porque Eliseo andaba predicando el nombre de Jehová, andaba manifestando el poder del reino de los cielos. Es decir, cuando tú haces por algún método u otro, de algún medio u otro, que el reino de Dios sea manifestado, cuando tú provocas que alguien que predique pueda seguir predicando con facilidad. Quizás tú no puedes predicar, quizás estás ocupado, pero puedes ayudar a alguien que lo haga, puedes apoyar a alguien que lo haga. Es como que estás haciéndolo tú. Entonces esta mujer, a honrar este profeta, este hombre de Dios, Dios le trae fertilidad a su vientre. Ella queda embarazada. Luego viene algo interesante y aquí es donde quiero hablar bajo el título Crecer duele. Y esto va a estar bien interesante. Número 1, dice la palabra que en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 18, y el niño creció, el hijo que Dios le había concebido a ella, gracias a la buena amabilidad y honra que ella tuvo hacia el profeta. Dice que el niño había crecido. Y Segunda de Reyes 4:18 dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. El padre estaba trabajando en su labor. El niño ya ha crecido y cuando el niño crece le dice a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Segunda de Reyes 4:18. Y el padre se asustó y le dijo a uno de sus criados, llévenle este hijo rápido, llévenle este muchacho a su madre. Algo está sucediendo aquí extraño. Ahora bien, hágame saber si usted está ahí en los comentarios, dígame aleluya si usted está aquí conmigo. Amén, amén, amén. Le invito a compartir este en vivo con alguien, familia, dele like a este video para que esto llegue a más personas. Gloria a Dios. Escuche esto. De repente, aquí vemos dos
puntos interesantes. No hay registro en la Biblia que el niño había tenido algún dolor, que el niño había tenido algún ataque, que el niño había tenido algún síntoma de dolor de cabeza. Pero dice la palabra que inmediatamente el niño creció. Cuando el niño, número uno, crece y cuando el niño va a trabajar por primera vez, a ayudarle al padre a trabajar, ahí es donde vemos que el niño empieza a ser atormentado por un dolor de cabeza bien fuerte. Y el niño empieza a decir, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Número uno. Mientras el niño estaba pequeño, no hay síntomas de ataque, no hay dolores de cabeza. Número dos, mientras el niño no había salido a ayudarle al padre a trabajar. Ahora que el niño sale a trabajar con el padre, quiere decirle que ya el niño, que ya este joven, que ya este hijo de la tsunamita, dejará de ser un consumidor en la casa a ser alguien productivo en la casa, porque ya creció y como creció, dice que sale con el padre a trabajar. Quiere decir que como él creció, tiene el tamaño suficiente, la fuerza suficiente, ahora puede ayudar al padre a trabajar, ahora es productivo, ya no solamente consumidor. Y aquí nos damos cuenta que este niño en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 18, dice que le entró un dolor fuerte de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque ya había crecido. Esto me da a entender a mí que siempre que un hombre, una mujer de Dios, cuando lo traducimos esto al mundo espiritual, quiere decir que cuando Dios te hace crecer, el enemigo siempre va a tratar de causarte dolores de cabeza. No sé si usted está aquí conmigo. Cuando hay algo que te está causando dolor de cabeza, quiere decir que le preste mucha atención a eso, porque posiblemente que eso va a crecer. Ay, usted no me está entendiendo. Estoy hablando con gente que tiene quizás compañía, empresas, pero esa compañía es un dolor de cabeza. No porque tengo que pagar aseguranza, no porque esto me está yendo mal, no porque este negocio me es un dolor de cabeza, esto me está estresando. Cuando algo te causa dolor de cabeza es porque está creciendo. No. Por eso yo he titulado este programa el día de hoy, Crecer duele. Y dice la palabra, usted tiene que leerlo, escucharlo, entrarse esto en el espíritu. 2 de Reyes 4:18. Y el niño creció, dice la palabra. Y el niño creció. Y cuando el niño creció un día que vino a su padre que estaba trabajando con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! El primer síntoma de ataque lo recibió no cuando estaba pequeño, sino cuando empezó a crecer, cuando empezó a ser productivo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso he titulado esto, Crecer duele. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Probablemente hay mujeres aquí que tienen varios hijos. ¿Sabe algo? Y hay uno que te está causando dolor de cabeza. Hay un hijo en específico que te está causando dolor de cabeza. Ese hijo no entiende, ese hijo es el que está más rebelde. Todos se han portado bien, pero ese te está causando un dolor de cabeza. Préstale atención a ese, porque a menudo lo que te están causando dolores de cabeza son lo que va a Dios a hacerlo crecer en el reino de una manera poderosa. A veces los hijos más rebeldes, lo que te causa más dolor de cabeza, son lo que más Dios va a usar. Y por eso es el sufrimiento, porque crecer duele. Usted está aquí conmigo, dígame amén. El texto dice, y el niño creció y fue al campo con los segadores. No fue a jugar, el niño fue al campo donde se trabaja, donde se produce, donde se cosecha. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, cuando tú eras niño espiritual, cuando no eras peligroso, el enemigo no te atacaba tanto. Pero el día que creciste, el día que empezaste a moverte en tu llamado, el día que comenzaste a producir frutos, es ahí donde el enemigo te dice, tengo que pararlo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Alguien tiene que compartir esto. Dele like a este video para que llegue a más personas. Usted está aquí conmigo, se me fue. Por eso, tenle mucha atención a los hijos que tú tienes que te están causando dolores de cabeza, porque probablemente ese va a crecer. Hay algo ahí escondido. Cualquier situación, cualquier cosa que te esté causando dolores de cabeza es porque hay algo ahí poderoso que el enemigo está mirando que quiere detenerlo. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. No fue hasta que el niño creció que empezó a recibir ataques, que empezó a recibir dolores de cabeza. Usted está aquí conmigo, dígame amén, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Entonces, algo tenemos que entender. Nunca permitas que los ataques del enemigo te hagan retroceder,
Hay personas que no tenían ansiedad, ni presión alta, ni oposición, hasta que decidieron servir, emprender o cambiar su vida. Desde ese momento llegaron los ataques, desde ese momento llegaron las aflicciones, desde ese momento el enemigo se quiso levantar. ¿Sabe por qué? Porque crecer duele. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Crecer duele porque te aleja del estancamiento y empieza a acercarte a cosas grandes. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos esto que está bien interesante. De repente, sigue diciendo la Escritura en 2 de Reyes capítulo 4, desde el 18 en adelante, el versículo 18 en adelante, que de repente cuando el niño le empieza a doler la cabeza, el padre en vez de cuidarlo, el padre en vez de llevarlo al médico, de darle un té de jengibre, no sé, un té ahí de mentiolé, un té de hoja verde, un té ahí, porque hay té que son milagrosos para el parecer. Pero no, pregúntele a su abuela que tienen un té para cualquier cosa. Usted está enfermo del estómago, la abuela le dice, mira, aquí hay un té de esto. Usted está enfermo de la garganta, no, hay un té de esto. La abuela tiene un té para todo, no sé, de todo se inventan un té. Mira esa mata ahí, arráncala que yo hago un té con esa hoja. Cuidado, no le hagan ahí un té raro, que después te esté hablando lengua extraña. El padre, en vez de cuidar el niño, lo que le dice es, llévenselo a su madre. Llévenselo a su madre. ¿Por qué? Porque él sabía que la mujer tiene un poder, para preservar la vida de eso que se está perdiendo. Llévenselo a su madre, ella sí va a saber qué hacer con él. Llévenselo a su madre, ella sí va a poder curarlo. Llévenselo a su madre, ella sí va a poder atenderlo, porque él sabía que hay mujeres que Dios le ha dado el poder de edificar, el poder de restaurar, el poder de traer alivio. Mire, hay mujeres que el hombre puede venir frustrado del trabajo porque lo despidieron, le bajaron el sueldo, porque le dieron una mala noticia. El hombre, al parecer, su mundo se está cayendo a pedazos, pero de repente llegan a su casa y tienen una bendita mujer que tiene una conexión con Dios tan grande, que de repente que llega a su casa, la mujer sabe cómo preparar el ambiente en el hogar para que ese hombre se sienta cómodo. El hombre acaba de recibir mala noticia, le diagnosticaron una enfermedad, lo despidieron de trabajo, le bajaron el sueldo, tiene problemas financieros, y cuando llega a su casa, ese hombre siente que es el mejor del mundo, se siente un príncipe. ¿Por qué? Porque hay una mujer que sabe mantener la atmósfera para que no se agobie, para que no se estrese. Si usted tiene una mujer así, dele una ofrenda, págale una cartera, no sé, dele la tarjeta por 2 días, pero quítesela después porque son peligrosas. La cosa que te estoy diciendo es, hay mujeres que tienen la capacidad dada por Dios, alabado sea el nombre de Cristo, para poder preservar vida, para poder edificar, para poder restaurar, para poder traer paz donde hay guerra, para poder traer salud donde hay enfermedad. Y por eso el hombre dice, llévenselo a esa mujer. Porque hay mujeres que tienen esa virtud. Y yo vengo a decirte eso. Usa ese poder que Dios te ha dado. Usa ese poder que Dios te ha dado. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Y la primera vez que este joven empieza a ser atacado, la primera vez que la cabeza le empieza a doler, es cuando había crecido. Porque a menudo crecer duele. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. A menudo crecer duele. Me encanta la historia del profeta Elías. Dice que Jezabel empezó a perseguirlo. Alabado sea el nombre de Dios. Se escondió en una cueva. Y dice la palabra que empezaron a llevarle rumores a Jezabel y a decirle, mira, hay un profeta que Dios lo usa, hay un profeta que baja fuego del cielo, hay un profeta que Dios lo está usando. Y Jezabel se interesó por destruir al profeta. ¿Por qué Jezabel se interesó en destruir al profeta? Porque ese era el profeta que estaba creciendo, porque ese era el profeta que Dios estaba usando, porque ese era el profeta del momento, porque ese era el hombre que estaba creciendo en Dios. Y cada vez que tú estás creciendo en las cosas de Dios, el enemigo va a tratar de cortarte la cabeza. Usted se da cuenta, la manera en la que Jezabel eliminaba a sus víctimas era decapitándolo, era cortándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué usaba la manera de quitarle la vida decapitándolo, cortándole la cabeza? Porque simboliza la cabeza autoridad y poder. Lo que Jezabel quería era quitarle
quitarle la autoridad al hombre de Dios, era quitarle el poder para que ya no siguiera creciendo. Y de repente Jezabel se enfoca en detener a Elías, en detener a este ungido. ¿Por qué? Porque está creciendo. Tú tienes que prepararte, porque tu crecimiento va a levantar muchos Jezabel que van a tratar de quitarte la autoridad que Dios te ha dado. Usted está muy serio. Dígame amén si usted está aquí conmigo. El motivo por el cual hay tanta guerra, el motivo por el cual hay tanta batalla, el motivo por que el hijo de la tsunamita le duele la cabeza, no fue por otra razón más que la que estaba creciendo. Cuando tú empiezas a crecer en Dios, eso empieza a levantar los Jezabeles, eso empieza a levantar la gente que siempre quiere verte bien, pero no quiere verte mejor que ellos. Eso levanta la envidia. Dice la palabra en el libro de Proverbios que el trabajo con excelencia levanta la envidia de otros. ¿Alguien me está entendiendo? Tú tienes que prepararte, porque crecer no solamente es aplauso, porque crecer no solamente conlleva elogios, porque crecer no solamente conlleva gente que te diga, wow, qué lindo. No, crecer también conllevan críticas. ¿Sabe cuándo yo sé que un video que publicamos en las redes sociales va a crecer? ¿Sabe cuándo yo sé que ese video se va a hacer viral? ¿Sabe cuándo yo sé que ese video va a crecer y va a llegar a muchas vidas que van a cuando empiezan a criticarlo, cuando empiezan a atacarlo, cuando empiezan a sacarle la quinta pata al gato? Sí, pero usted dijo esto, pero ¿por qué no dijo esto? ¿Y qué te quiere que yo? Ahí yo digo, este video va a crecer, esto va a crecer. Cuando algo te esté causando dolor de cabeza, cuando algo te esté recibiendo mucho ataque, cuando ese hijo que tú tienes, de 3 hijos que tiene, o 4 o 5, hay muchos que no ven televisor, tienen como 7, pero cuando uno de esos hijos te está causando dolor de cabeza con su comportamiento, por su algo tiene Dios con ese, porque ese que te está causando dolor de cabeza, y el diablo no le causa dolor de cabeza a cristiano guachi ni turuleco, no, él sabe por qué le está causando ese malestar. Y yo vengo a decirle a alguien, no importa los ataques, las adversidades, el inconveniente, las cosas que estés experimentando, cuando crees que eso te está mortificando, te está causando dolor de cabeza, te está inquietando, dices, no, voy a soltar esto porque es demasiado problema. Ahí es que tú tienes que echarle ganas, ahí es que tú tienes que agarrarlo, ahí es que tú tienes que orar, ahí es que tú tienes que prestarle atención, ahí es que tú tienes que interceder por eso, porque si hay problema ahí, es porque ahí hay un potencial, es porque eso va a crecer. Dígame amén, usted está como asustado, dígame aleluya si usted está aquí conmigo, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Crecer no solamente es gloria, crecer duele. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. El dolor comienza cuando empiezas a ser productivo. ¿Usted está aquí conmigo? El dolor comienza cuando empiezas a ser productivo. Ahora bien, crecer duele porque te aleja. Quiero hablar de algunas razones, de algunos motivos por lo cual crecer duele. Número 1, crecer duele porque te aleja de personas que quieres. Abraham tuvo que alejarse de Lot para entrar en la tierra prometida. Génesis capítulo 13. Jesús dejó a su familia para cumplir su misión. No todos los que te aman están dispuestos a crecer contigo. Muchos te aman cuando estás enano, pero te envidian cuando Dios empieza a usarte. Y una de las razones por las que crecer duele es porque a menudo crecer te va a llevar a alejarte de gente que te aman, pero cuando te ven enanos. Pero cuando empiezas a crecer, ese amor se convierte en envidia, en odio, en menosprecios. Y si tú no aprendes a alejarte de tus Lot, como Abraham tuvo que alejarse de su sobrino, te va a doler alejarte de gente que creciste con ellos. Pero el que no está dispuesto a crecer contigo, no es digno de ir contigo. Porque Dios nos mandó a crecer. Dios te mandó a crecer en tu carácter. Dios te mandó a crecer espiritualmente. Dios te mandó a crecer como persona. Tú no puedes ser el mismo de antes, el mismo grosero de antes, el mismo miserable de antes, el mismo que cae en pecado de antes. No, tú tienes que sacudirte y decir, voy a crecer, voy a dimensionarme, voy a elevarme. Dios tiene cosas significativas para mí. Alguien está aquí conmigo, dígame aleluya si usted está aquí, siendo que usted está como serio, dígame amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Familia, comparta esta transmisión con alguien, dele like a este video. Hay gente que no soporta la estatura que Dios te está dando. Hay gente que no va a soportar la estatura que Dios te está dando.
y tienes que cuidar eso. Hay amistades que no entienden tus límites nuevos, tus prioridades, tus necesidades. No entienden que tú tienes que enfocarte en lo que Dios dijo. Y se ofenden, pero el precio del crecimiento es la separación. Escuche por favor esto. El precio del crecimiento es la separación. A menudo cuando Dios te va a hacer crecer, te va a demandar que te separes de gente que no te están ayudando, que te separes de hábitos que te están atrasando, que te separes de amistades, de familiares que no te están dimensionando. Amén. Alguien dígame amén, aleluya. Amén, amén, amén. Uno de los precios que tienes que pagar, uno de los precios del crecimiento es la separación, el separarte para Dios. No que haya un cumpleaños aquí, no es que no tienes que ir al cumpleaños, pero lo que no me cabe en la cabeza, que yo lo digo y voy a morir diciéndolo. Bueno, pues si voy a morir diciendo ya no lo voy a decir más porque no quiero morir a la hora que está vivo. Es que como una gente con cosas que hacer, con mucho trabajo, con libros que escribir, con prédicas que escribir, con tiempo que tiene que buscar a Dios, está metido en todos los cumpleaños, en todos los asados. Si usted se lleva de sus familiares que lo invitan a un cumpleaños y a un asado, usted nunca va a buscar a Dios porque todos los domingos y todos los fines de semana hay un asado. Una vez al año no hace daño, al mes, no sé, pero todos los días, todos los fines de semana. Entonces, crecer implica separarse, decirle que no a cosas que quieres decirle que sí, pero que entiendes que si quieres crecer vas a tener que renunciar a muchos cumpleaños, renunciar a muchos asados, renunciar a muchas fiestas, renunciar a dormirte temprano porque tienes que recibir revelación del cielo, tienes que leer un libro, tienes que educarte en Dios. Dios quiere hablar contigo y quiere hablar contigo de noche o de madrugada o en un tiempo a solas donde no haya ruido, y en el momento donde no hay ruido cuando se duermen los niños porque hacen mucho alboroto. Pero si tú no te separas, no vas a crecer. Usted está aquí conmigo, se me fue. Entonces por eso crecer duele, porque la gente que avanza y crece en Dios y en todos los aspectos financieros, laborales, matrimoniales, es porque haces cosas que otros no la hacen porque le duele. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Pero es mejor sufrir el dolor momentáneo del crecimiento a sufrir el dolor eterno de lamentarse de por qué no pagué el precio para crecer. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale que está a su lado. Crecer duele. Aleluya. Cuando creces, Dios te cambia el lenguaje. Y esto me lo daba Dios hace unos días y quiero compartirlo contigo. Cuando creces, Dios te cambia el lenguaje. En Génesis capítulo 11, la torre de Babel, cuando comenzaron a crecer y a edificar la torre, Dios confundió sus lenguas. Revelación. Dios permitió que se confundieran los lenguajes porque había un crecimiento que no llevaba su voluntad. Pero también hay una enseñanza oculta en esta historia. ¿Y cuál es? Si usted me provoca, se la digo. La enseñanza oculta de la torre de Babel y el lenguaje que fue cambiado de todos ellos para que no se entendieran es la siguiente. Cuando creces, tu forma de hablar cambia. Ya no hablas de lo mismo que los demás. Ya no encajas con los que solo quieren estar en la base. La palabra de Dios dice que cuando construían la torre de Babel, y la torre de Babel fue creciendo, y luego fue creciendo, y luego fue creciendo, y luego fue creciendo. Dios te bendiga, mi hermano Víctor Rojas, un evangelista poderoso de Dios. Ahí está conectado en Facebook. Estamos conectados simultáneamente en YouTube, transmitiendo en vivo, y también estamos conectados en Facebook. Dios te bendiga, Víctor. Un placer saludarte. Alguien tiene que seguir ese hombre de Dios. Y escuche esto, de repente cuando ellos empezaron a crecer y cuando Dios empezó a ver que la torre crecía y que la torre crecía y que la torre crecía, llegó un nivel donde habían crecido tanto y donde habían hecho crecer tanto la torre que Dios le cambió el lenguaje.
el lenguaje. Y ¿sabe algo? Eso es lo que sucede cuando tú creces. Dios te cambia el lenguaje. Por eso hay gente que antes te entendían, pero que ahora no te comprenden. Por eso es que tú ahora antes encajaban, pero ahora no encajas. Por eso es que hay gente que tú te sentías bien con ellos antes, pero ahora no te entiendes con ellos. Es que cuando tú creces espiritualmente, cuando creces, cuando cambias, cuando Dios te hace crecer, cuando Dios te empieza a llevar a niveles superiores, ¿sabe qué empieza a suceder? Que Dios te cambia el lenguaje. Ahora tienes un lenguaje de águila, ahora tienes un lenguaje espiritual, ahora hablas cosas que otros no entienden, tu lenguaje cambia. Antes hablaba de que estoy desesperado que llegue el viernes para beberme una caguama, una Modelo, una Corona, una Heineken. Estoy desesperado que llegue el viernes porque me invitan a un cumpleaños, estoy desesperado. Y ese era tu lenguaje. Ahora que Dios te ha hecho crecer, ahora que tu perspectiva, que Dios te dimensionó, ahora que creciste, tu lenguaje es diferente. Ahora estás pensando, déjame ver cómo están las hipotecas de la casa, porque quiero comprar una casa y alquilarla. Déjame ver en qué negocio puedo meterme. Pero usted no tiene dinero, tranquilo. En Dios no se necesita dinero para comprar, se necesita fe. Déjame ver cómo puedo hacer que Dios me use más. La gente dice, pero no entiendo. Antes tú hablabas diferente. Ahora tengo otro idioma. Ahora Dios me cambió el lenguaje, como sucedió con los que estaban en la Torre de Babel. Mientras crecieron, Dios le dijo, tengo que cambiarle el idioma a esta gente. Cuando creces, Dios te cambia el idioma. Cuando creces, tu lenguaje cambia. Tu lenguaje cambia. Ya no hablas de la misma manera. Ya no te expresas de la misma manera. Es porque estás creciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y cuando Dios te cambia el idioma, cuando Dios te cambia el lenguaje, no te vas a entender. No te vas a entender con otros. Otros no te van a entender porque estás hablando de cosas muy grandes. Estás hablando de cosas de águilas y ellos todavía tienen un lenguaje de gallina. Ellos van a decir que tú estás loco cuando quieres invertir $20,000 en una campaña. Ellos dicen, pero tú te estás volviendo loco. Ellos no entienden ese lenguaje. Ellos no entienden cuando Dios te dice que Dios te mandó a mudarte a una tierra que tú no conoces, porque ahí hay una iglesia que vas a crecer, que te va a edificar. Ellos dicen, pero tú estás loco. Ellos no entienden ese lenguaje. Ellos no entienden el lenguaje de que estás orando para que Dios te sane en vez de ir al médico. Ellos no entienden ese lenguaje. Ellos no entienden el lenguaje de cuando Dios te dice, ofrenda esto a la iglesia porque necesita construir, dale esto al varón. Pero estás loco, te están robando. Ellos no entienden ese lenguaje. Ellos no entienden que creciste y que tu lenguaje es distinto. Y cuando tu lenguaje es cambiado, hay gente que no te va a entender. Ellos no entienden por qué tú prefieres perder dinero en el trabajo y congregarte en la iglesia. Ellos no entienden tu comportamiento, tu lenguaje. Es que tú estás creciendo de por Dios. Alguien dígame amén si está aquí conmigo. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Amén, 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 amén. Entonces usted tiene que entender eso. Cuando creces, Dios te cambia el lenguaje. Cuando creces, Dios te pide que te separes. Cuando creces, eso trae dolor. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Quiero hablar rápidamente. Estrategias para superar el dolor que conlleva el crecimiento. Número 1, rodéate de personas que hablen tu lenguaje. El niño fue llevado a su madre en el libro de Segunda de Reyes que estuvimos leyendo. Cuando le empezó a doler la cabeza, el niño fue llevado a su madre. El niño fue llevado a su madre. A quien representa la cobertura, necesitas gente que entiendan tu dolor y sepan interceder por él. La madre conocía el lenguaje de su hijo. El padre dice, llévenselo a la madre. Solo ella lo entiende. ¿Alguien me está entendiendo? Tú tienes que, cuando sientas dolor, cuando sientas que estás creciendo, pero ese crecimiento trae dolor, porque la gente te está criticando por tu crecimiento, porque hay mucha guerra, hay mucho levantamiento del infierno, y tú no entiendas y te duela, no vayas a cualquier persona. No, ve a tu cobertura. Ve a gente que entienda tu lenguaje. Ve a gente que esté alto. Porque porque la razón por la cual ellos están altos, también quiere decir que también sufrieron el dolor que tú estás teniendo. Ellos te van a entender. ¿Alguien me está entendiendo? Otra estrategia para superar el dolor que conlleva el crecimiento
es nutrirte de la palabra para sanar el dolor. Nútrete de la palabra de Dios. El niño tenía un dolor en la cabeza. Eso representa un ataque mental, dudas, ansiedad, pensamiento de retroceso. La palabra es tu sanidad. La palabra es alimento, la palabra es vitamina. La palabra dice la escritura misma que ella es medicina para el quebrantado. Usted está aquí conmigo, dígame amén. Ella es medicina para el quebrantado. Otra estrategia es identificar temporadas, entender que hay temporadas. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice, aconteció un día. El ataque vino solo un día, pero no duró para siempre. El dolor no es eterno. El dolor no es eterno, pero el propósito de Dios en tu vida sí lo es. Entonces tú tienes que identificar temporadas. Que la palabra de Dios dice esa leve tribulación. ¡Tribulación! ¡Ay! Sí, pero escucha, no solamente dice tribulación, dice leve. O sea que no es para siempre. Entonces tú tienes que entender que hay temporadas. Hay temporadas donde las cosas a veces te van a salir mal. Hay temporadas donde no te van a dar el cheque con la cantidad de dígitos que tú querías. Y si tú no entiendes que hay temporadas así, que no todas las temporadas son buenas, cuando te lleguen esas temporadas malas, te vas a frustrar, vas a querer cerrar la empresa, te vas a desanimar, ya no vas a querer seguir trabajando, ya no vas a querer seguir predicando. O ¿sabe cuántas veces yo empecé a predicar y a mí y Dios no me usaba ni sanando un dolor de muela? Y si yo me hubiese llevado de eso, ¿qué hubiese pasado conmigo? Yo digo, no, Dios no me llamó a esto. ¿Sabe cuántas veces yo le dije a los demonios, sal? Y casi ellos me dicen azúcar, se burlaban, pero yo no me rendí, yo seguí buscando la unción hasta que se sometieran a la unción y el nombre de Cristo que estaba dentro de mí. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Entonces hay temporadas de turbulencias que tú tienes que entender que solamente son temporadas, pero que no serán para siempre, que luego va a venir el sol después de la tormenta y que Dios va a abrir los cielos y que la gloria de Dios descenderá sobre ti y que Dios abrirá caminos en el desierto. De nuevo Dios va a hacer cosas grandes contigo, que Dios te va a levantar, que van a venir empleo, que van a venir momentos de gloria. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Usted está aquí conmigo, se me fue. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Otras cosas que tienes que entender para superar el dolor que conlleva el crecimiento es tener un lugar seguro donde reposar. El padre lo mandó con la madre. Cuando el niño le doló la cabeza, dice que le dijo, llévenselo a su madre. ¿Qué simboliza esto? Que necesitas saber cuándo frenar y buscar descanso en Dios, no en distracciones. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora bien, el enemigo usa herramientas para detener tu crecimiento. Y préstele mucha atención a esto. Si usted estaba durmiendo en medio de la enseñanza, lo perdono. Pero despiértese ahora porque esto está interesante. Lo voy a repetir. El enemigo usa múltiples herramientas para detener tu crecimiento. Y una de ellas es ataques mentales. Como al hijo de la tsunamita. Mi cabeza, dijo, mi cabeza, un dolor en la cabeza. El enemigo va a utilizar ataques mentales. Dudas, miedo, me voy a morir de esto. ¿Por qué me llegó esta enfermedad? Me va a deportar migración. Entonces tú estás preocupado por algo que me voy a enfermar de diabetes porque sentí algo de cáncer. Es que mi mamá tenía cáncer, mi abuela, y no sé, me dio, y ya tú tienes ese temor de que aquí a ti te va a provenir algo. No te ha llegado y ya tú te estás enfermando, no de la enfermedad, sino de la preocupación. Ataques mentales. Para distraerte y detener tu crecimiento. Porque un hombre distraído no puede crecer. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso que crecer conlleva y Dios demanda una separación para que te enfoques y te concentres en lo que Él quiere. Tú no eres una cámara para desenfocarte. Si no te enfocas en el llamado que Dios te ha hecho, no vas a crecer y vas a quedarte enano espiritual cuando la intención de Dios es dimensionarte. Usted está aquí conmigo, es que siento que está asustado. Despiértese por Dios. El enemigo va a utilizar distracción. El enemigo te ofrece puertas buenas para alejarte de lo mejor. Va a utilizar relaciones tóxicas, gente que te retiene en tu versión vieja y no deja que crezcas hacia la persona que Dios ha diseñado que quiere que sea. El enemigo va a utilizar heridas del pasado. Te hacen temer y te atrasa en personas que te traicionaron, que te engañaron, que te acusaron y te mantiene el corazón atado a un dolor del ayer para que no puedas ver lo que Dios está haciendo hoy.
El enemigo va a utilizar el aislamiento. Cuando el enemigo te convence que nadie te entiende, te aíslas y ahí pierdes fuerzas. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora bien, escuche esto, por favor, porque quiero terminar, pero no sin antes decir esto. No todo dolor es señal de derrota. Escuche, por favor. No todo el dolor es señal de derrota. ¿Cómo así? No lo entiendo. Quédese unos minutos más para que lo entienda. Algunos dolores son contracciones de un nuevo nivel. No todo el dolor es señal de derrota. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo Isaías. Y en medio del embarazo, cuando tenía 4 meses, a veces le daban muchos dolores. Y no íbamos corriendo al médico. Y el médico decía, qué bueno que vinieron, porque estaba perdiendo mucha sangre, se podía perder el embarazo, y ahí la medicaban. Oh, gloria a Dios. Y de repente tenía a mi esposa 6 meses y le daban dolores. Yo me asustaba, Dios mío. Obviamente es normal dolor en el embarazo, pero los dolores de ella eran diferentes. Íbamos para el médico. ¿Qué pasa, mi amor? Y el doctor, bueno, las cosas van mejorando, pero esos dolores así, de repente, está fuera de lo normal de un embarazo. Y yo tenía miedo. Después, 9 meses, mi esposa empezó a darle un dolor desgarrador. Y yo me asusté. Yo, Dios mío, ya perdimos todo. Cuando vamos al médico, todo está bien. Pero ¿cómo que todo está bien si ella tiene un dolor que no aguanta? El médico dice, tranquilo, son dolores, pero no de aborto. Son dolores de que va a parir. Son dolores de contracciones. Entonces, no todos los dolores son sinónimos de derrota. No todo el dolor es sinónimo de que vas a perder. Hay dolores que anuncian que vas a parir. Usted está aquí o se me fue. Hay dolores que anuncian que algo viene. Hay dolores buenos que son sinónimo y profetizan que te vas a multiplicar. Y yo sé que hay gente que me está escuchando, que está siendo adolorido, que está siendo atacado, que hay un dolor en sus finanzas porque están yendo mal las cosas, que hay un dolor en la empresa porque no hay trabajo, que hay un dolor en eso. Pero vengo a decirte, ese dolor no es de aborto, ese dolor es que vas a parir, es que te vas a multiplicar, es que Dios va a hacer algo grande. Alabado sea el nombre de Dios. Yo siento que alguien necesitaba entender esto, porque estaba a punto de soltar la toalla, pretendiendo, malinterpretando el motivo de su dolor. Tu dolor no es de aborto, tu dolor es de que vas a parir, es de que Dios va a levantarte, es de que cosas grandes vienen, es que Dios te va a usar a ti, a tu casa, para cosas extraordinarias. Y a su nombre, gloria. Dígame amén, porque siento que usted está asustado. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Escuche esto. No todo el dolor es señal de derrota. No todo el dolor es señal de derrota. Algunos dolores son contracciones de un nuevo nivel. Wow. La Biblia dice que el niño muere, pero el profeta lo resucita. Tu crecimiento puede haberse detenido por un tiempo, pero si te conectas con unción profética, con el poder del Espíritu Santo, puede volver a vivir. Todo lo que el crecimiento te costó no fue en vano. Viene resurrección, viene reposo, viene fruto, viene una nueva dimensión para tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y con esto quiero terminar para orar por las personas que están ahí. No todo el dolor es de aborto. No todo el dolor es de derrota. Hay dolores de contracciones que anuncian que te vas a multiplicar. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta maravillosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta maravillosa palabra. Gracias, Dios. Familia, quiero orar por las personas que están ahí conectadas. Bendigo a las personas que están conectadas en Facebook. Dios los bendiga. Me voy a despedir de las personas que están en Facebook, porque vamos a orar por las personas y las oraciones las hacemos aquí en nuestro canal de YouTube. Así que si usted quiere conectarse, pedir oración, conéctese a nuestro canal de YouTube, David Rodríguez Oficial. El link de nuestro canal de YouTube está ahí arriba.
Conéctese, nos despedimos de la persona de Facebook en este momento. Muchas bendiciones a todo el que está ahí conectado. Dios te bendiga, Yuneidis. Dios te bendiga, Cristian. Dios bendiga la vida de Roberto. Dios bendiga la vida de Jackie. Dios bendiga a toda persona que está ahí conectada. Cristian, Dios te bendiga. Dice gracias. Dios le bendiga a cada uno de los que se conectaron ahí en Facebook. Nos despedimos. Conéctese en nuestro YouTube, que estamos en vivo en YouTube ahora mismo. Conéctese.